Hola, buenas noches a todos y bienvenidos otra vez a este pequeño canal, a este pequeño rincón del coleccionista. Y hoy os voy a comentar una película, la verdad es que muy representativa de lo que fueron aquella década maravillosa de los años 80. Estamos hablando de Noche de Miedo, un auténtico y pequeño clásico tanto de los videoclubs como de las películas de terror y de comedia de aquellos años, y una película que realmente tiene muchos de los exponentes y muchas de las cosas que vimos en un montón de películas de aquellos años, desde 1980 hasta 1989, en lo que se refiere a interpretación, a enfoque de personajes, ambientación, a tratamiento del género del terror, al tratamiento del género de comedia. Y la verdad es que esta película es bastante especial dentro de la década de los 80, porque se puede decir que inauguró un pequeño género, que fue el género de la mezcla entre comedia y terror. La verdad es que este género dio durante la década de los 80 pues películas muy representativas y que están consideradas hoy en día como películas de culto, como por ejemplo toda la saga de Reanimator, que luego se fue filmada la película en 1985 por Stuart Gordon, y sobre todo por ese gran talento detrás de y delante de las cámaras, que es Brian Yuzna. Digo detrás de las cámaras y delante porque más o menos es el que hace las labores de productor, y que luego filmaría en la década de los 90 posteriormente también otros films de zombies, como por ejemplo El regreso de los muertos vivientes, Mortal Zombie, El regreso de los muertos segunda parte, es decir, toda una serie de películas muy transgresoras que lo que hacen es combinar tanto el humor como la comedia. Pero Noche de Miedo, esta película, fue la primera, o realmente fue de las primeras, que supo combinar muy bien la comedia de los adolescentes típicos de los 80, con toda la parafernalia de los institutos, los mejores amigos del protagonista, la novia y todo eso, con los mejores tintes de película de terror. Los vampiros, el maquillaje, los efectos visuales basados en el vestuario, en el maquillaje, en las transformaciones, y todo con la ambientación clásica de las películas de aquella época. En esta película, que combina perfectamente tanto el terror como la comedia, vemos pues todos los elementos clásicos de película de terror, incluso desde los años 30, que ya fueron puestas las bases de los años 30, como son por ejemplo la casa que veáis en el cartel, que es la típica casa embrujada, pero muy estilo colonial, de todas aquellas urbanizaciones que hay en los pueblecitos y las ciudades de Estados Unidos. Luego vemos también la ambientación, que está basada mucho en esos juegos de luces entre el azul, entre los rojos, los amarillos, los verdes, toda esa combinación de luces. También la omnipresente niebla, que está en la mayoría de películas de terror, que se hizo transgresora desde los años 70 hasta los años 90. Y luego tenemos un elenco protagonista que es realmente inolvidable. Tenemos a un veterano, a un gran veterano del cine, de un secundario fantástico del cine, que es Roddy McDowall, que muchos de vosotros le conoceréis por ser Octavio Augusto en la película de Cleopatra de 1963 de George Mankiewicz, de hacer también papeles de aquel cura cómico en la película de Walt Disney La bruja novata de 1971, y que aquí le vemos pues como una especie como de Van Helsing de cazavampiros, pero muy cómico. Es decir, es un personaje completamente idealizado, es decir, es el clásico cazavampiros que en el exterior pues que él quiere matar a los vampiros, deshacerse de ellos y todo eso, pero que en el interior es realmente un auténtico cobarde. ¿Y por qué es todo esto? Pues porque esta película mezcla muy suavemente pues todos los elementos de película de los 80 que vimos en aquella década. Y en los elementos de película de los 80 me refiero, por ejemplo, tenemos un protagonista con su novia y con el mejor amigo en el instituto. Todas las secuencias que se desarrollan dentro del instituto son muy deudoras de aquellas películas protagonizadas, mejor dicho, dirigidas por John Hughes, que pusieron de moda pues todo lo que era el cine de adolescentes en tono de comedia. Aquí vemos al protagonista, que es Williams, creo que se llamaba Williams Ragsdale o algo así parecido, y es su novia, Amanda Beers, que son los clásicos adolescentes de aquellos años preocupados pues por ver la televisión, por liarse los unos con los otros, por hacer el amor en casa de uno, bajo la premisa de que quieren hacer los deberes juntos.
pero que siempre tienen una especie como de halo de inocencia y de personajes entrañables que tenían las películas de hace 30 años. Luego tenemos también al clásico amigo, que es un poquito pesado y que le gusta hacer constantemente las bromas a su compañero a su mejor amigo, a su compañero de clase. Tenemos a la típica madre norteamericana de aquella época en la típica casa de aquellos típicos, mucho típico, pero es que es así. Es decir, esta película reúne todos los tópicos, pero a la vez vistos desde una perspectiva entrañable, todos los tópicos de película norteamericana, como son los barrios residenciales, tipo Poltergeist o tipo E.T., los chicos preocupados por todas aquellas cosas que nos preocupaban en la adolescencia, que manejan y que conducen un coche deportivo, pero que lo que diferencia a este protagonista del resto de películas de adolescentes es que este se preocupa por las películas de terror. O sea, le encantan los viernes o sábados por la noche ponerse un programa en televisión presentado por el personaje Roddy McDowall, que se llama Peter Vincent, que evidentemente es un homenaje a Peter Cushing y Vincent Price. Peter Cushing como aquel maravilloso cazavampiros de Van Helsing, que os comenté en mi crítica de Drácula, y Vincent Price, que era aquel actor norteamericano protagonista de todo el ciclo de Edgar Allan Poe en las películas de Roger Corman. El personaje que interpreta a Roddy McDowall es un protagonista de un programa de televisión que presenta películas de terror y que también él protagoniza unas cuantas. Pero claro, es todo un personaje, es decir, lo que él encuentra, el protagonista, cuando acude al personaje de Roddy McDowall, pues es alguien completamente cobarde, que no tiene un céntimo, que vive en una casa muy pobrecita o de mala muerte, y que es despedido de su programa, es completamente despedido de su programa, y que él cree que se quiere ir a Hollywood porque le han hecho un contrato. Y luego, por la otra parte, es decir, eso por la parte de la comicidad, de la parte cómica de la película. Y luego, por la parte de terror, tenemos a uno de los vampiros, por así decirlo, más atractivos y más sexys que hemos visto en una pantalla grande, que es Chris Sarandon, marido de Susan Sarandon durante finales de la década de los 70 y principios de los 80. Aquí, pues, Chris Sarandon interpreta a un vampiro amable, hasta cierto punto seductor, que pretende seducir a la novia del protagonista, pero que no tiene absolutamente nada que ver con cualquier vampiro que hayamos visto en la pantalla grande. Siempre los vampiros estaban enfocados desde un punto de vista demoníaco, que desde el primer momento se comportaban de una manera muy, muy controvertida, siempre detrás de sus víctimas, pero este vampiro, la verdad, el vampiro interpretado por Chris Sarandon es un vampiro seductor. Es inolvidable la secuencia en la que están en una discoteca, están huyendo el protagonista y la protagonista del vampiro, y la verdad es que él empieza a intentar seducirla con una banda sonora de esas clásicas y típicas canciones que teníamos en los años 80. La banda sonora de esta película, la verdad es que tiene muchas descargas tanto en YouTube como también en su día fue muy vendida, ya que todos los temas eran absolutamente pop. O sea, los clásicos temas de pop de los años 80. Y la verdad es que es fantástica la secuencia en la que el vampiro, interpretado por Chris Sarandon, seduce a la novia, a la protagonista, Amanda Beers, la verdad es que muy jovencita y guapísima, en esa especie como de discoteca cuando les está persiguiendo. Pero la película, lo que hace en sí, le hace diferente a las otras películas de vampiros, es que tiene dos vertientes, tanto cómica como terrorífica, y además representados por dos personajes, la cómica por Roddy McDowall y la terrorífica por Chris Sarandon, aunque ya os digo que Chris Sarandon no es un vampiro al uso, no es un vampiro para nada al uso. Lo que más me llama a mí la atención de esta película es sin duda la ambientación que también tienen las dos vertientes, es decir, por un lado, como os he dicho, en la parte de comedia tenemos pues la clásica casa del protagonista, el clásico barrio residencial en el que viven, el amigo graciosete, todo eso, pero luego también combinado por todo el aspecto terrorífico que representa el vampiro o el mundo de vampiro interpretado por Chris Sarandon. Es decir, por ejemplo, tenemos la típica casa en el que vive al lado del protagonista, pero eso sí,
no es una casa, bueno, es una casa como la que vive el protagonista, muy clásica, barrio residencial norteamericano, sino que es la clásica película, es la clásica casa fantasmagórica, es decir, en el interior tiene sus telarañas, tiene esa clásica y típica escalera, no digáis que repito mucho clásica y típico, porque esta película es un conglomerado de lo mejor del cine de terror de aquellos años y también de autor del cine de terror que la Universal y que en Estados Unidos se había realizado desde los años 30, desde los clásicos de la Universal. Tenemos esa escalinata en la que el vampiro, interpretado por Chris Sarandon, pues constantemente va bajando de ella, es decir, la escalera tiene un clásico componente dramático para darle como más preponderancia a la figura del vampiro en sí mismo. Y luego también el personaje Chris Sarandon, lo que es el vampiro, también tiene un ayudante, es decir, una especie como de Renfield, que en este caso es una especie como de, os voy a decir como de muerto viviente o algo parecido, pero en la película no se ve hasta el final, que cuando Roddy McDowall lo mata, lo asesina, se ve claramente que es pues una especie como de zombie, pero que no es un vampiro tampoco, es una especie de como de muerto viviente. La verdad es que yo, viendo esta película, que la he estado revisionando hace relativamente pocos días, la tengo en formato Blu-ray, en alta definición, me ha retrotraído mucho pues cuando yo, mis compañeros de clase y yo, pues salíamos del colegio, sería en el año 85-86 aproximadamente, y me acuerdo que un día, pues paseando por cerca de mi casa y todo eso, había un gran cine, que era el Cine Excelsior, y que estaban poniendo esta película, y me acuerdo que todo el dibujo de la cara de este vampiro, que es la vampira interpretada por Amanda Beers, cuando Chris Sarandon la seduce y la muerde y la transforma en vampiresa, que luego es salvada posteriormente al final de la película, esta cara, o sea, de la vampira con la casa, fue puesto en un cartel inmensamente grande a la entrada del cine. Y todos los compañeros nos hacíamos la pregunta, decían, ¿qué es lo que se esconderá detrás de esa película? Dice, la verdad es que tiene que ser la película muy terrorífica, porque claro, con esa cara, con esa boca tan grande, con todos los espectros al lado, la verdad es que tiene que ser muy terrorífica. Y ¿quién iba a ser el guapo que entrase a ver la película en sí misma? Pero bueno, es una pequeña anécdota que os quería comentaros. Me acuerdo que también la película, cuando la estrenaron en el videoclub, también mi padre y yo pues corrimos raudos y veloces a alquilarla, y cuando la vimos en televisión, a mí, bueno, por lo menos a mí no me impactó tanto, porque claro, yo me acuerdo que yo me reí más que pasar miedo en sí, porque bueno, miedo pues no es una película de terror al uso, es decir, aunque la portada sea de una película muy terrorífica, no es para nada una película de miedo, ni muchísimo menos. Y tiene mucho más ingredientes de comedia. Pero lo que más resalta esta película es la sabia mezcla que tiene entre comedia y terror, en sus dos vertientes y además representados por sus dos principales protagonistas. La verdad es que la película, para también ser o tener elementos de comedia, también utiliza toda la iconografía de las películas de terror que también en los años 80 se llevaron. Si os acordáis de una película de 1981 llamada Un hombre lobo americano en Londres, que también hacía una sabia mezcla, que fue de las primeras, una sabia mezcla entre comedia y terror, tuvimos una de las mejores transformaciones de hombre lobo pues de lo que es el ser humano, del ser humano al hombre lobo, de lo mejorcito, y que se llevaron un Oscar al mejor maquillaje para Rick Baker, que era el maquillador entonces de las películas de terror. Pero en esta película también tenemos transformaciones, también tenemos monstruos, también tenemos un maquillaje muy espectacular, muy deudor de aquellas películas del principio de los 80 que fueron, por ejemplo, Un hombre lobo americano en Londres, y también Aullidos, que siempre se me olvida un poquito acordarme de ella. Y tenemos unas secuencias en las que se utiliza el maquillaje de una manera muy sabia y muy astuta, siempre usando sabiamente juegos de cámara para que no se tenga que utilizar demasiado maquillaje a la hora de simular las transformaciones, sino que las transformaciones las vemos plano a plano, pero siempre dentro de un montaje paralelo. Es decir, nunca vamos a ver una transformación propiamente dicha como en Un hombre lobo americano en Londres. Pero sí que la verdad es que el maquillaje es muy efectivo en este film. Las manos de los vampiros, las uñas alargadas, los ojos inyectados en sangre, la boca, los colmillos. La verdad es que todo está puesto para que nos riamos, pasemos terror, volvamos a reírnos y volvamos a pasar terror. Ese es el objetivo que tiene Noche de Miedo.
sin duda uno de los pequeños clásicos de la gran pantalla de los años 80 y que yo creo que ha creado escuela. Fue filmada una segunda parte y en el 2011 fue también grabado un remake con el personaje de Chris Sarandon, con el vampiro, interpretado esta vez por Colin Farrell. Pues yo tuve oportunidad de ver esa película y la verdad es que a esta no le llega ni a la altura del betún. Es decir, es otra cosa totalmente distinta, que han querido adaptarla mucho pues a los tiempos que corren y a estos, los nuevos adolescentes, a los chicos jóvenes de hoy en día, porque esta película estaba enfocada desde el punto de vista para la juventud. Es decir, se puede decir que en ningún momento esta película pretende ser una película de terror adulto, maduro o serio, en ningún momento, porque el protagonista es un chaval, es su novia, y el gracioso del grupo. Solo que los personajes de Chris Sarandon y Roddy McDowall son secundarios, pero a la vez también tienen un gran protagonismo. La verdad es que cuando yo veo y visiono esta película, a mí también me gustaría que actualmente en la televisión pues echaran un programa también en el que se comentara una película de terror, o se comentaría cine en general, pero sobre todo una película de terror, presentada por algún personaje estrafalario, que a la televisión a los guionistas se inventaran, y que por lo visto estaba muy de moda en los años 80 y también desde los años 50 en Estados Unidos. Por ejemplo, había un programa en Estados Unidos presentado por una mujer muy voluptuosa que se llamaba Vampira, Vampira, y que fue utilizada también por aquel peor director de la historia del cine llamado Ed Wood para presentar películas de terror, en el que las películas de terror de Ed Wood y las películas de cine fantástico de Ed Wood hacía de protagonista, pero que se fijó en el programa que ella presentaba, es decir, que Vampira presentaba, Vampira era el personaje, porque presentaba siempre y ponía en películas de ciencia ficción, de terror o de cine fantástico. Y eso, por lo visto, desde los años aproximadamente los años 50, años 60 hasta los años 80, en Estados Unidos ha estado en boga, es decir, ha estado de moda, cosa que aquí nunca hemos tenido, y la verdad es que a mí sí que me gustaría verlo. Y yo creo que esta película hace un homenaje a aquellos seriales que había en Estados Unidos, de lo que eran la presentación de las películas de terror, y luego también un personaje muy estrafalario que las presentara. En los años 50 tenemos a Vampira, y en los años 80 teníamos, según el homenaje de esta película, pues a un tal Peter Vincent que presentaba el programa. La verdad es que la película, en lo que se refiere a la dirección de actores, pues tenemos a dos pesos pesados de la interpretación, como son Roddy McDowall y Chris Sarandon. Y la verdad es que ellos están perfectos en sus papeles. Chris Sarandon está seductor, está sexy, está atractivo, es decir, porque realmente su personaje no lo necesitaba. Y la verdad es que él crea un personaje desde el primer minuto que sale en pantalla, ya que se comporta siempre de una manera muy enigmática. No es un vampiro al uso, en absoluto, siempre intentando proteger su secreto, hasta que hay una secuencia en la película en la que le dice al protagonista, cuando le pilla mirando por la ventana, le dice: te propongo un trato, si tú no me molestas a mí, yo no te molestaré a ti. Pero claro, el protagonista, para darle más morbo a la situación y todo eso, pues decide enfrentarse a él, porque si no, no tendríamos película más de acción y todo eso. Pero es un vampiro, por así decirlo, que más se inclina por la seducción, a la hora de elegir sus víctimas, más se inclina por la seducción que por matarlos en plena calle, etcétera. Porque cuando el protagonista, William Ransdale, le mira por la ventana y le descubre, él está seduciendo a una mujer dentro de su casa, allí medianamente desnuda y todo esto. O sea que no es el clásico vampiro para nada, es un vampiro muy seductor, como luego lo vemos en la famosa secuencia que os he dicho de la discoteca, en el que, teniendo de fondo una banda sonora muy rockera de los años 80, muy de música pop, pues seduce a la protagonista, Amanda Beers, que está muy jovencita, estaba muy guapa en esta película. Y hay un detalle muy gracioso, que cuando él en la discoteca la coge del brazo para bailar con ella, ella tiene pues un peinado así más aplastadito, unos ricitos puestos, no sé qué. Y cuando empiezan a bailar, o sea, de una canción a otra, llega un momento en el que él tira del brazo de ella y ella tiene el pelo completamente erizado. Es que es como si le hubiera crecido como por arte de magia. Eso yo no sé si es un gazapo o también es un pequeño guiño, un pequeño homenaje pues a aquellas vampiresas clásicas de las películas de los años 30, en el que presentaban un peinado muy espectacular. Si os acordáis, el peinado aquel maravilloso de la novia de Frankenstein, de Elsa Lanchester, que era así rubio hacia atrás con dos
con dos grandes mechas blancas, o sea que también yo creo que también esta película tiene sus guiños al cine clásico de terror estadounidense. Y luego, claro, a nivel de comedia tiene algunas secuencias que la verdad es que son muy, muy graciosas. De todo ello se encarga Roddy McDowall, ya que él en esta película, en lo que refiere a su interpretación, nos regala una colección de muecas, una colección de miradas, de poses y todo eso, como de persona muy asustadiza, sobre todo cuando al final de la película, o una de las secuencias finales, él descubre que el personaje de Chris Sarandon, el vampiro, no puede derrotarle con el crucifijo porque él no tiene suficiente fe. Y entonces él sale corriendo escaleras abajo y cierra la puerta de la mansión embrujada, vamos, completamente disparado. Pero claro, todo con una expresión, con unos gestos, unos movimientos que indican que se inclinan mucho por la comicidad. Y luego, lo que refiere a las interpretaciones de William Rasdale y de Amanda Beer, que son los chicos, los protagonistas, pues son muy deudoras de aquel cine de películas adolescentes que veíamos en los años 80. Es decir también que esta película también, aunque sea de terror, o tenga elementos de película de terror, es una película muy familiar. Los años 80 fueron sin duda la época dorada del cine familiar, que se hacía cine para adolescentes, se hacía cine para niños, se hacía un cine lleno de inocencia, lleno de magia, que era un cine como muy entrañable, en el que los personajes parecen como salidos como de un cuento. Es decir, todos ellos son claramente muy inocentones, parece que acaban de nacer y que no se enteran de muchas cosas de cómo va la vida y todo eso, pero yo creo que debido a esa inocencia que tenían las películas de entonces, ahí es donde estaba su real encanto, su encanto. Ahora pues bueno, pues los adolescentes o los jóvenes pues podrán ser en ese sentido pues un poquito más realistas, o les gustarán las películas en el que los personajes no se comportan de un modo tan infantiloide, por así llamarlo. Pero ese era el encanto que tenían todas estas películas, ya que una gran parte de este film está dirigido para adolescentes, es terror adolescente, que luego lo intentó años después Wes Craven imitar en películas como Scream, aquella del teléfono de Ghostface y todo esto, pero que no lo consiguió, no fue capaz de ello. Es decir, yo creo que esta clase de películas en el que se combinaba lo terrorífico, lo cómico, con algunos tintes dramáticos y otros de cine un poquito más sencillo, con personajes ramplones, pero que te conseguías identificarte muchísimo con ellos, yo creo que fue una época dorada, fue una época muy bonita. No hemos vuelto a ver esa clase de humor o esa clase de terror. Yo creo que las películas donde se utiliza hoy en día el humor, como por ejemplo en la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, o en Thor Ragnarok, o en Spider-Man Homecoming, estas últimas películas de la Marvel que hemos visto últimamente en los cines, utilizan humor de una manera muy chusca, de una manera en la que todo son chistes, todo es hablado. Sin embargo, aquí todo era mucho más visual porque esa clase de humor estaba ya intrínseca en el propio director, ya que él tenía un manejo de la cámara para enfocar a los actores y en su interpretación, enfocar las interpretaciones, quiero decir, para que fueran divertidas en sí mismas, que no tuviera el actor que estar soltando chistes cada 2x3, sino que ya te pudieras reír y que la comicidad saltara de la interpretación de los actores, de sus gestos, de sus miradas, de sus actitudes. Eso era, yo creo que un guión muchísimo más completo y que tiene bastante más mérito que los guiones basados pues en chistes fáciles que hoy en día vemos en las pantallas del cine. Todo lleno e inundado de efectos especiales muy digitales, todo muy perfecto, pero también bastante frío. Estas películas eran mucho más cercanas, más entrañables. Eran películas que eran como mucho más accesibles para toda clase de público. Las podía ver un niño de 10 años, un chico de 15, de 20, de 35, que tenía elementos que hacían que fuera muy universal toda la película en conjunto y en sí misma. He de decir que el final de la película es un tanto y un pelín grotesco, ya que también la protagonista, Amanda Beer, se transforma en vampira, pero matando al vampiro de Chris Sarandon, pues evidentemente pues ella dejaría de ser vampiresa. Y una de las veces cuando el protagonista de la película va a liberarla de la casa embrujada de donde está el vampiro viviendo en ese momento,
pues tiene unos pelos muy largos, tiene unos ojos muy inyectados en sangre pero amarillentos, con una boca gigantesca. Es decir, el final es un pelín grotesco. Yo creo que se pasaron un pelín con el maquillaje en ese sentido en esta película, pero yo creo que todo para que fuera o que no se saliera de ese tono cómico, ya que no el personaje del vampiro no está puesto, no está enfocado de un tono excesivamente transgresor o maduro o adulto, sino que también tiene una vertiente más cómica. Tiene momentos de película de terror que están muy bien elaborados, como por ejemplo cuando Chris Sarandon, el vampiro, vampiriza o transforma al mejor amigo del protagonista, todo esto, en una especie como de callejón muy oscuro, con esa típica niebla clásica, típica clásica niebla que se utilizaba en los años 80 incluso en los videoclips, si os acordáis, en el que aparecía la niebla y en el que todo hacía presagiar la aparición de fantasmas, de espectros, de vampiros, de monstruos. Eso lo tenemos también aquí en esta película. Otra secuencia también que puede ponerte los pelos de punta es cuando el personaje Roddy McDowall, Peter Vincent, pues le clava, debido a un accidente que tiene, pues la pata de una silla al mejor amigo del protagonista, que se ha transformado en un lobo, y cómo se va transformando ese lobo a vampiro y luego en persona. Poco a poco, el otro juego de cámaras en donde se ve la expresión de Peter Vincent viendo la transformación, en el que la verdad es que la cara de Roddy McDowall en esta película es un poema en casi todos los planos, porque está asustado y tiene los ojos completamente desorbitados, mérito de ese maravilloso actor que era él. Y luego también los planos que tiene de transformación del hombre lobo a persona. Poco a poco el maquillaje iba transformando al personaje. No lo vemos con esa perfección de aullidos o de un hombre lobo americano en Londres, pero sí que lo vemos de una manera en la que el maquillaje estaba muy bien utilizado. Es decir, estas películas, tanto Noche de Miedo como la de los 80, eran películas muy artesanales, en donde los efectos visuales estaban basados más en el maquillaje de los actores, en la indumentaria, en esa vestimenta, en combinar el maquillaje y la vestimenta, siempre para causar un impacto en el espectador, ya sea cómico, ya sea terrorífico. Es decir, era un cine, además, muy visual, con unos argumentos muy sencillos, pero con unos personajes muy fácilmente identificables para todos. Por eso tuvieron tanto éxito en la época de los 80. Por eso la gente iba mucho al cine a verlas, luego se alquilaban muchísimo en el videoclub. Vamos, para los más jóvenes que me estén viendo, eso del videoclub ya es, vamos, pasó la historia para vosotros. Pero la verdad es que era un cine muy familiar, muy entrañable, muy entretenido, con personajes muy fácilmente identificables, con guiones y argumentos sencillos, pero que eran muy fáciles de ver y que tenían un halo como de infantilidad, tenían un halo de inocencia, que apelaban constantemente a lo entrañable, a lo sencillo, que por eso se convirtieron en pequeños clásicos y en películas de culto. Noche de Miedo, la que aquí esta noche nos ocupa, pues la verdad es que fue uno de los mayores exponentes del cine de terror y del cine adolescente de aquellos años. Si queréis pasar un buen rato, para los que tienen más o menos mi edad, entre 35 y 45 años, la verdad es que esta película os va a arrebatar, o sea, os va a arrancar muy gratos recuerdos. Y para los que no la hayáis visto, no os penséis que va a ser una superproducción de vampiros, en plan entrevista con el vampiro, ni mucho menos. Pero sí que vais a pasar unos ratos bastante agradables y bastante graciosos con este pequeño clásico que es Noche de Miedo. Para mí, sinceramente, una película exponente de los años 80, una de las más representativas de lo que se refiere a terror y a comedia en aquellos años, junto con Un hombre lobo americano en Londres, Aullidos, Reanimator, El regreso de los muertos vivientes, que ya también las comentaremos en futuros vídeos en este canal, y que sinceramente forjaron aquella maravillosa década que fueron los 80, que para mí es inolvidable, por joyas de este tipo. No es una obra maestra, ni mucho menos, tampoco es una película que pretenda ser una obra maestra, sino que es una película sencilla de entretenimiento. Entretenimiento en el más amplio sentido de la palabra. Y poco más que decir, chicos. Mi puntuación para esta película sería entre 1 y 10, sería un 7, con 3 estrellitas de 5, porque para mí, sin ser una gran joya, sí que se ha convertido en una película de culto por méritos propios. Y eso es la sencillez en el argumento, la fácil identificación de los protagonistas, unos secundarios de lujo, un maquillaje bien empleado, todos los elementos de película cómica y terrorífica sabiamente conjugados para dar de resultado este film, música pop de los 80 muy llamativa y muy pegadiza. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos?
Noche de Miedo, un auténtico clásico de los 80 y ya película de culto para los restos. Buenas noches y hasta mañana.